community church de Manhattan con dos personalidades de México que están haciendo historia de esta parte de la historia. Está el padre Solalinde, que es, es un padre histórico ya en México desde hace muchos años, que ha trabajado por los migrantes y digamos que se internacionalizó después del problema que hubo en Ayotzinapa, y es cuando tomó una relevancia internacional, aunque su trabajo viene de muchísimo tiempo atrás. Y tenemos aquí también a Gilberto Lozano, un empresario del norte de México, que también un evento trágico en su natal, Nuevo León, ¿no? Es natal Nuevo León, en donde murieron también personas quemadas, calcinadas. Casualmente en México queman niños, queman estudiantes, queman hasta amas de casa que se encuentran en un casino, como en esa ocasión, y fue lo que a ti te volcó para hacer un cambio y empezar a ser protagonista de estos cambios que necesitamos. Fue poco antes, fue la guardería BC. Fue la guardería BC. Y bueno, nos presentamos, gracias por su presencia aquí, y si quieren introducirse ustedes mismos, ¿por qué están aquí? Bueno, estoy aquí porque necesitamos visibilizar lo que está pasando con los migrantes, pero también visibilizar lo que está pasando en esta crisis de México. Es necesario que platiquemos la coyuntura tremenda, violenta, de tanta corrupción, tanta impunidad, tantas desapariciones que hay en México actualmente. ¿Y por qué no platicar del impacto, de la repercusión que puede tener no solamente al interior de México, sino también al interior de Estados Unidos? Vivimos en un sistema y seguramente lo que le pase a México va a impactar. Bueno, yo he sido invitado por grupos mexicanos que viven actualmente en los Estados Unidos, porque de alguna manera se han dado cuenta que estamos viviendo una revolución pacífica dentro de nuestro país. En el caso particular del Congreso Nacional Ciudadano, así se llama el movimiento del que soy miembro fundador, debo decir que no es ninguna estructura típica piramidal. El Congreso Nacional Ciudadano partimos de la base que somos una estructura horizontal donde cada coordinador del movimiento, en las ya ahorita 2.700 células que hay en México, que aglutinan 1.2 millones de mexicanos, estamos tejiendo una red de líderes ciudadanos y de organizaciones ciudadanas que apuntamos a lo mismo: rescatar a México y crear un México nuevo. Un México en el que la base de partida de todos los que nos hemos incorporado aquí es la vergüenza y el asco que sentimos de heredar un México corrupto, violento, con pobreza, desigualdad, injusticia a nuestros hijos y siguientes generaciones. Por tal motivo, nuestra idea no es accesar al poder. Nosotros no somos un movimiento que diga háganse ustedes para entrar nosotros, en lo absoluto. Mucha gente de inmediato, por toda la historia del sistema político podrido que tenemos, piensa en cualquier movimiento ciudadano que de inmediato se va a convertir en otro partido más, seguirle echando leña a la lumbre. Entendamos primero que los partidos políticos son sindicatos, yo les llamaría hasta mafias. Familiares. Sí, mafias familiares, negocios familiares, franquicias, que lo que intentan pues es de mantener un status quo a través de la estrategia de divide y vencerás. El divide y vencerás que hace que los mexicanos nos desunamos, que como dice la gente de Cherán, el día que corrieron a los partidos políticos, el día que echaron fuera a los políticos de Cherán, Michoacán, ese día hasta los problemas familiares se corrigieron, porque en las mismas familias a veces había rojos, amarillos, verdes, llegaban las épocas eleccionarias, llegaban los puntos de vista supuestamente ideológicos, que ya eso se dejó atrás en el siglo XVIII, XIX, porque hoy lo que encontramos es que los famosos hombres de derecha del PAN se juntan con los de izquierda del PRD y sacan candidatos del rojo. El caso de Gabino Bueno, Oaxaca, el caso de Rafael Moreno Valle en Puebla, el caso de Maloba o Mario López Valdés en Sinaloa, son ya el cinismo total de cómo no existe realmente los partidos como una corriente de ideología, sino como simples peleadores por el poder. Nosotros la lucha es para buscar un tejido que parte de la base de que el artículo 39 de la Constitución deja con toda claridad que los ciudadanos somos el mandante, somos el patrón, somos el jefe.
una democracia, demo pueblo, kratos, autoridad, y que ellos son mandatarios. Mandatario es el que obedece, por eso tienen que jurar, cumplir y hacer cumplir, y si no, que el pueblo se los demande. Lo que pasa es que nunca hemos sido serios y profesionales de echarnos a la tarea de organizarnos para demandar. Si el crimen está organizado, los servidores públicos están organizados en partidos, le llegó el momento a tener un poder ciudadano que es el primer poder del país. Eso es lo que estamos organizando, eso es lo que estamos haciendo. La solución no va a venir de ningún partido político para México, la solución no va a venir de ningún gobierno, porque ellos son el problema. Padre Solalinde, ¿qué opina de todo lo que dijo aquí don Gilberto? Usted ha trabajado sobre todo con migrantes, nosotros somos migrantes, estamos aquí desplazados de nuestro país. ¿Cómo este escenario que él describe, cómo nos lo puede radiografar en la parte de los migrantes que se han desplazado a Estados Unidos y también los que llegan a México de otros países centroamericanos que usted ha ayudado desde hace mucho tiempo? Yo veo la realidad en dos planos. Uno, que es más global, o para ser más cercano a nosotros, más regional. Lo veo en el contexto de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. En este sentido, veo cómo el sistema neoliberal capitalista ha llevado primero a generar guerras en Centroamérica para beneficio de la exacción de los recursos, para generar una dependencia mayor, pero también un debilitamiento de los ejecutivos en contrapartida al fortalecimiento de los poderes fácticos del capital financiero. En esta situación de violencia se han generado más y más violencia. Por otro lado, veo también esa subordinación, esa sumisión de los mandatarios centroamericanos y de México, que da lo mismo, ¿verdad?, a los intereses del gran capital de Estados Unidos, a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos, del Estado norteamericano, y esto ocasionando un agravamiento, ¿verdad?, al ser mal interpretadas las demandas de seguridad de Estados Unidos respecto al Plan Mérida, por ejemplo, y la ejecución de los mandatarios centroamericanos y mexicanos. Es decir, Estados Unidos dice: quiero seguridad, quiero control del flujo migratorio, por eso te pago, aquí está el Plan Mérida. México, al menos lo entiende. Medina Mora, cuando estuvo de embajador aquí de México en Estados Unidos, entendió esto muy mal y lo tradujo como la necesidad de atropellar todos los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, tenemos una doble moral de parte del gobierno de Estados Unidos, una doble moral de parte del gobierno de México y de Centroamérica. Centroamérica porque vive de las remesas, son parasitarios de las remesas, pero también México, el gobierno de México, subordinado a Estados Unidos, porque está haciendo el plan Mérida, aceptando ese dinero, atropellando los derechos humanos de las personas migrantes. En este contexto pasan los mexicanos en un México quebrado, un México polarizado, un México hundido en la corrupción, como nunca habíamos visto. Un México con un Estado fallido, un gobierno totalmente corrompido, ¿verdad?, donde no hay una pizca de ética y de moral. No quiero hacer un diagnóstico de lo que está pasando en México, simplemente recalco líneas importantísimas. El gobierno ha traicionado la Constitución, el gobierno ha dado la espalda al pueblo, no lo sirve, se sirve de él y tiene abandonado el campo, abandonado a los indígenas, los feminicidios al alza, las desapariciones una constante, la corrupción, la extorsión, la impunidad, tremendísima la impunidad. Es un país simplemente que no se puede habitar. Las reformas de Enrique Peña Nieto ha disparado más todavía la desigualdad, la pobreza, y dejando a la generación actual sin mañana. De los jóvenes que son egresados, digamos, de posgrado y con posgrado, de cada 10 solamente 4 tienen trabajo, los demás no. O sea, el 60% de nuestros egresados, de nuestros jóvenes, no tienen trabajo.
A esto hay que agregar que muy pocos tienen el privilegio de ser explotados, porque los sueldos son miserables, son de hambre. Ya no buscamos para nada la calidad de vida, solamente la subsistencia. Así es que con esto, con esta situación de un Estado fallido, pues también hay que decirlo, la complacencia, el silencio de instituciones muy fuertes como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica debiera de estar profetizando ante ese Estado simulador y este Estado traidor de la ciudadanía. Por eso yo pienso que la solución no puede venir ya de arriba, nunca va a venir, pero tiene que venir de la ciudadanía. Solamente de la ciudadanía, la única esperanza que nos unamos. Gilberto acaba de decir algo muy importante. Estamos luchando de diferentes maneras, en diferentes campos, con diferentes fueguitos, pero no nos hemos unido, no nos damos cuenta que lo que está pasando es una guerra. Por ejemplo, yo lo acabo de ver con los migrantes es una guerra no declarada, ellos mismos lo dijeron. ¿Por qué? Porque se juntó todo el Estado mexicano contra los migrantes, para que no habláramos, para que no llegáramos al DF, para que no denunciáramos lo que está pasando con este miserable programa de la frontera sur que está deteniendo, conteniendo, encarcelando y deportando. A mí me gustaría hacer alusión a estos puntos tan importantes que está manejando el padre Solalinde, que yo creo que México está sobrediagnosticado. Para todos es evidente que los niveles de criminalidad desde 10,000 a 12,000 homicidios dolosos al año, que es la principal causa de muerte. O sea, si la Organización Mundial de la Salud metiera el genocidio y la muerte por asesinato, estaríamos en primer lugar contra las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, una serie de cosas de origen enfermo, pero el caso de México es patético en tener en los primeros lugares de su causa de muerte lo que se llaman genocidios o apuntar las armas del ejército al propio pueblo o a los de la policía. Tenemos el caso del sistema de justicia, que yo creo que es erróneo llamarle sistema de justicia. Habría que llamarle en todo caso de injusticia, porque de cada 100 delitos nada más uno llega a sentencia. Entonces es verdaderamente diabólico cómo tenemos un sistema de justicia que responde probablemente con un 1% y los magistrados, los agentes ministeriales, la policía sigue cobrando cada quincena. Y muy bien. Y muy bien, como si estuvieran haciendo su trabajo. Es el único trabajo que te pagan por tener el 1% de productividad. Tenemos un Congreso de la Unión. Yo me quiero permitir, simplemente para confirmar lo que dice el padre de un Estado fallido. He estado en 79 ciudades, invitado por la ciudadanía, desde Tijuana a Tapachula. En todos los foros siempre pregunto lo mismo: levante la mano. Y ha habido foros hasta de 4,000 personas, me recuerdo ahorita uno de Morelia, 500, 1,000 gentes. Y siempre les pregunto, los últimos 20 años, ¿ha hecho algo en tu beneficio el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Senadores? Una sola persona en la Universidad de Mérida, de más o menos yo calculo del orden de 500,000 personas, una sola, que después resultó que era nieta de Víctor Cervera Pacheco, exgobernador de Yucatán, fue la que había levantado la mano, porque me llamó la atención. Digo, es la primera que encuentro. Yo necesito hacer una estatua y llevarla por todo el país de que ya encontramos algo que se hizo. No, después ya no pudo responder. La verdad es que hoy tenemos 200 diputados que nadie votó por ellos, llamados plurinominales. Tenemos 64 senadores que nadie votó por ellos, además de saber que el resto son un proceso parasitario en donde la gente llamada político no produce absolutamente nada. Y cobra mucho. Y adicionalmente hay gente que me ha dicho en diferentes ciudades, porque nada de lo que aquí platiquemos seguramente se nos habrá ocurrido a nosotros, está en el corazón, en la piel de los mexicanos, el decir que sería mejor mandarle el sueldo a los diputados y senadores a su casa, con tal de que no se junten. Cada vez que se juntan es para jodernos, perdón por la palabra, pero así es como lo he escuchado en todos los rincones de México. Sería mejor que los congresos locales y el Congreso de la Unión, yo personalmente en el caso del Congreso de Nuevo León les he dicho a los 42 diputados, yo les llevo el sueldo a su casa, me comprometo, pero ya no se junten, porque se juntan para fregarnos. Más impuestos. Estamos en el 5º país más rico del mundo, eso nos debe dar una gran... Es increíble la tarea que han hecho los políticos para mantener un 60% de pobreza. Y evidentemente esa pobreza es para tener una fila de gente que por una despensa
una torta o una gorra de cartoncillo, emitan su voto y mantengan el status quo de este cuerno de la abundancia, que es abundancia para unos pocos y puro cuerno para la mayoría. México está diagnosticado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de este hoyo en el que cualquier persona extranjera se pregunta, bueno, es que ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para ustedes sostener? Porque sus nietos y sus bisnietos se van a reír de que la gente seguía votando por un sistema que simplemente era una sociedad de amos y esclavos. Se van a reír de que en las minas de Durango de oro toda la gente viva completamente a nivel más bajo de pobreza, cuando se están sacando aviones de oro y corriendo a otros lados. Con la época colonial. Como si fuera la época colonial. Todas las causas de la Revolución Mexicana se perdieron. Es más, hasta la de sufragio efectivo no reelección. Ahora ya se puede reelegir. Porque los mexicanos somos tan tontos que se nos olvidó que esa fue la bandera. Las causas de pobreza y de injusticia que llevaron a la Revolución Mexicana, hay que decirlo, y este es un experimento de hablar con la verdad con los mexicanos. Nos la robaron porque en ese momento ellos asesinan a Madero, asesinan a Pino Suárez, asesinan a Pancho Villa, asesinan a Emiliano Zapata, y hasta la fecha lo que tenemos es el DNA de Victoriano Huerta reproducido en todos los partidos, que no han sido una estrategia más que para dividir a los mexicanos. Tenemos una pregunta aquí de José Sandoval. Padre Solalinde y Gilberto Lozano, entonces, de acuerdo a todo lo que han dicho de que el Estado es un Estado fallido en México, ¿qué opinan de Cherán? Por ejemplo, estamos oyendo que habría que cheranizar México. Muy bien. Bueno, lo primero es que la gente dice que depende a quién le preguntes que es un Estado fallido. Seguramente si se le pregunta a Carlos Slim va a decir que no es un Estado fallido. Sí, muy bien, pues olvídate. Si le preguntas a lo mejor a Manlio Fabio Beltrones va a decir que no es un Estado fallido. Si le preguntas a Belanzurán y toda la Fernández Noroña y todos ellos, te van a decir que no es un Estado fallido. Llevan 40 años viviendo de ahí sin hacer nada. El Partido del Trabajo, que lo único que tiene es la letra trabajo, porque nunca han trabajado, Alberto Anaya y compañía, te van a decir que cuál Estado fallido. El verde. Sí, el verde, que lo único que es verde es que piden las extorsiones en dólares, como supimos de esos contaminaciones ecológicas que había en Yucatán y que se iban a vender por 3 millones de dólares, no de pesos, de dólares. Así lo pidió el chamaqueado González. Dijo que lo habían chamaqueado. ¿Cuál chamaqueado? Es como cuando dice que lo que pasa es que la hija de Peña Nieto está un poco inmadura cuando dijo que nosotros somos prole. No, es lo que escucha en su casa. Y el apellido también. Sí, ella, Peña Nieto, o sea, la hija de Peña Nieto dice lo que verdaderamente se platica en su casa. Como el hijo de Videgaray, cuando lo pescan totalmente borracho, dice lo que escucha en su casa. La plebe, la gente son la plebe. Ellos se ven todavía como una monarquía. Y basta el ejemplo de llevar 200 gentes en un avión para saludar a la reina de Inglaterra, en un avión de 7.500 millones de pesos que abofetea totalmente la dignidad de los mexicanos. Pero vamos a la respuesta. ¿Cherán qué hizo? Se hartó, se cansó. 45 años de PRI y de PRD, llegó un momento en que las mujeres de Cherán les dijeron a sus esposos, con la gota que derramó el vaso, que fue el asesinato de un joven que estaba defendiendo una parte del bosque que ya había sido depredada, en un 60%, siempre puestos de acuerdo, como ya lo sabemos, el presidente municipal con los talamontes, donde había asaltos, extorsiones, violaciones de las niñas, trata de blancas, hasta que dijeron las señoras de Cherán, se acabó. O ustedes hombres se ponen los pantalones y hacen algo, o no les damos ni de cenar. Empezaron las fogatas y después de 2 años de organización, corrieron a los partidos políticos. Las oficinas hoy del PRI, del PAN, del PRD son bibliotecas, son kioscos electrónicos. Y Leonel Godoy del PRD, gobernador de Michoacán, les quitó la señal de internet, les quitó la señal de celular, porque se estaba dando cuenta que algo estaba pasando ahí, que era una revolución pacífica. Los 24,000 habitantes de Cherán toman la presidencia, le entregan una flor al presidente municipal y todos los policías, y lo interesante del asunto es lo que ha pasado 4 años después. Tienen el colector pluvial más grande de Latinoamérica. El Consejo Superior de Cherán, que está formado por los verdaderos representantes sociales que tienen vocación de servicio, no cobran porque dedican 3 a 4 horas, porque hasta eso se ha podrido en México. La palabra ayuntamiento significa yunta, y los regidores el trabajo que tienen es llevar a la yunta, que es el alcalde, con respeto al alcalde y con respeto al güey, a los dos. Es para que no se salga del surco el alcalde. Hoy
Fíjense cómo se elige. La gente habla de democracia. ¿Cuál democracia si no elegimos ni a los regidores? Ya van como vasallos, como plebeyos del alcalde que se quiere lanzar. Seguramente va a levantar la mano a todos sus proyectos. No revisan nada, no rigen nada. Entonces desde ahí ya estaba totalmente podrido el sistema con el PRI, Vaya, si tú platicas con un cheranés, te dice varias cosas muy importantes. La primera, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de sentido común. Así de claro, no nos metemos en cajoncitos y a mí me interesa que el dueño del Hotel Isabeli le vaya bien y me interesa que la cooperativa social que tienen para fabricar adoquines le vaya bien. Pero vamos a los resultados. 4 años sin asaltos. 4. Pero cada policía es escogido por 6 manzanas. Es una persona que todos saben quién es, no anda enmascarado y todos lo conocen como Don Matute. ¿Se acuerdan de aquella caricatura de Don Gato y su pandilla? Todos conocen al policía. Y el Consejo Superior no tiene guardias ahí presidenciales y escoltas, nada de eso. Yo vi cómo le aventaban globos de agua a los muchachos a Cherán. Yo he estado 4 veces ahí y acabamos de hacer nuestro evento nacional en Cherán. 4 años sin asaltos, les sobra la mitad del presupuesto municipal. No gastan un solo peso en despilfarrarlo para campañas. Ahí no existe el voto secreto y libre, porque ellos dicen, bueno, si tenemos el voto secreto y libre, pues ¿por qué no pagamos los impuestos en forma secreta y libre? Ellos eligen poniendo en la espalda del candidato por qué le dan la fuerza. Así dicen, te doy la fuerza. Se hace la fila y de inmediato toman posición y la revocación de mandato es de facto. Juro cumplir y hacer cumplir, sino que el pueblo me corra. Así lo dice el Consejo Superior. Y en ese sentido, hoy tienen el mayor invernadero de pinos automatizado, la carpintería que yo he visto, y vaya que he conocido por cuestiones de trabajo, Suecia, Canadá, una carpintería ultramoderna, no se roban un peso. No, están todas sus calles adoquinadas, todas sus banquetas, puedes estar a las 3, 4 de la mañana, la gente está de fiesta, se respira tranquilidad. Pero eso sí, no dejaron entrar a Silviano Aureoles a hacer campaña. Y a una diputada del Partido de Acción Nacional, Aureoles es del PRD, ahí tratan de meterse todos. Acaba de llegar la gente del PRI con una maleta para tratar de comprarle la credencial de elector. Y le dijeron, usted entra aquí a nuestra ciudad, a nuestro municipio, y va a ser el primero que va a estar en la cárcel. Porque aquí la cárcel está vacía. La cárcel está vacía porque todo se trabaja en fogatas y viene desde abajo. Y les digo, bueno, la relación con el gobierno federal y el estatal fue muy simple. La Suprema Corte de Justicia les dio la aprobación cuando ellos se presentan con el artículo 2 constitucional y el 39 que dice que el poder tiene el inalienable derecho de cambiar el sistema de gobierno si no lo beneficia. Ellos dijeron, ya tengo claro, no nos beneficia, va para adelante. Lo cambiaron después de 45 años de sufrir la bota del PRI y del PRD. Y la Suprema Corte de Justicia muy astutamente puso la leyenda abajo, por usos y costumbres. Pues serán usos y costumbres de los bisabuelos de ellos, porque ellos lo único que conocieron en su vida fue PRI y PRD. Y yo al menos platiqué con 150 cheranenses, que por cierto, hoy el Cabildo o Consejo Superior son 8 hombres y 4 mujeres, hasta la equidad de género están llevando al punto. Y entonces ellos dijeron, bueno, mira, ponle como quieras. Lo único es que nosotros nos vamos a autodeterminar. Ya no queremos políticos aquí. El señor que anda viendo la parte de educación es un educador. La persona que anda viendo la obra pública es un técnico en construcción, un arquitecto. Porque sabemos que todo lo que tocan los políticos lo encarecen al quíntuple o sextuple. El metro cuadrado de concreto hidráulico de 14 centímetros le sale a 2,500 pesos. En Salvatierra, Guanajuato, con un presidente municipal del PRI, le salió en 25,000 pesos. Y de mala calidad. Y pésima. En Torreón, 18,000 con el PRI. Con el PAN en Monterrey le sale a 15,000. Miren, ellos tienen muy claro algo. Si el gobierno y los partidos políticos manejaran la Cruz Roja, ya tendrían un comité anticorrupción de la compra de jeringas. Tendrían un comité de senadores visitando París y Londres para ver cómo son las prácticas exitosas de la Cruz Roja en esos países. Luis Videgaray estaría pensando cómo generar un impuesto de modernización de la Cruz Roja y seguramente te pedirían la credencial de elector y el predial pagado para levantarte si fueras atropellado en una calle. Eso es lo que hacen los políticos. Ellos decidieron erradicar a los políticos y cuando hablamos de cheranizar a México estamos hablando de eso.
ya no queremos parásitos. No somos anarquistas, porque rápidamente la gente del PRI, del PT, de los morenitos, los amarillos y los rojos dicen que somos anarquistas. No, no, no. Si lo único que queremos es que el empleo público haga su chamba, pero ya no podemos aceptar que tengamos un biólogo marino de director de planeación urbana en Morelia cuando no hay mar. Y lo que sabemos es que es el mayate del presidente municipal. Eso ya no se puede aceptar. Sí. ¿Puedo preguntar? Para el padre, la misma pregunta era para el padre. Sí, adelante, padre de Chernes. Bueno, yo creo que en México tenemos ejemplos muy buenos de autogobierno, de autodeterminación, de autogestión. Los zapatistas para mí son un ejemplo muy respetable del mundo indígena. Cherán, sin duda, no conozco Cherán, yo ya nada más he leído de él, pero el próximo mes qué bueno, padre, visitarlo, vale la lo voy a pena. visitar. Me da la impresión de que de Cherán hay que tomar principios, de que Cherán es una inspiración y Cherán es un ejemplo, pero no un modelo. El modelo es como es un estereotipo. Y yo pienso que hay que tomar todo lo que hizo Cherán. Por ejemplo, fíjate algo que yo rescato muchísimo. Uno, el hartazgo. No basta el hartazgo, no basta la indignación, no basta la conciencia y el diagnóstico de que la clase política está podrida y que aquí no nos va a ayudar, que son parásitos de la ciudadanía, sino hay que pasar a los hechos. Otra cosa que también yo valoro mucho y sigo pensando es el papel histórico de las mujeres. Las mujeres, hay algo que tú no dijiste. Ellas crearon, sí lo digo. Te dio pena decirlo, Ajá. Pero no solamente se iban a quedar sin comer. No, iban a cruzar las piernas. También iban a pasar frío. Es cierto. También Me iban a porté pasar humilde, frío. padre. Es cierto. Yo lo sé todo. Muy bien. Muy bien. Muy Así bien. es que las mujeres cuando se proponen algo, yo pienso que pueden lograr mucho. Tengo la esperanza de que las mujeres puedan lograrlo. Ciertamente tiene mucha razón y gracias por puntualizarlo, Gilberto, de decir que ellos se lo dieron porque son de origen ciertamente purépecha, pero se lo dieron no por son usos y costumbres. Pues no es cierto, porque ellos ya no tenían esa experiencia, esa tradición, pero fueron capaces de superar eso con la figura que sea, pero lo pudieron lograr. Otro principio que yo creo, fíjense, que vale la pena seguirlo, es que tienen una autoadministración. El dinero del pueblo no puede ni debe estar en manos de los políticos porque se lo roban. Ya sabemos eso. Se lo roban. Entonces, no. Y eso lo administran ellos, y yo diría que más que nada ellas, porque ellas son buenísimas administrando, son más honradas. Otro principio que yo rescataría de ahí sería esas fogatas que hacen, esas consultas que hacen, están constantemente consultando. Es un principio hermoso de estar consultando a su base, a la gente que piensa, y realmente todos se sienten responsables de su misma comunidad. Se les está informando, se les está diciendo, son ellos los que realmente son gestores de su propia comunidad. Creo que por ahí nos dan muy buen principio. Otra cosa que yo pienso que hay que imitar de ellos es que ellos no son un parche anárquico. No, para nada. Ellos supieron aceptar y aprovechar lo mejor de las instituciones para integrarse a ellas. Ellos no se opusieron a las instituciones, fueron a las instituciones y entonces se conectaron con ellas. Fíjate, esto es importante. Sí, en todos los aspectos, el aspecto político, económico, legal, en todo, ellos fueron haciendo toda su misma policía, la conectaron institucionalmente para hacer unas instituciones dentro de Cherán. De esta manera se defienden, de esta manera lo hacen. La diferencia entonces entre las instituciones fuera de Cherán y dentro de Cherán es que en Cherán hay honradez. En Cherán la comunidad sí es autogestora, sí se autodetermina, y esto es muy valioso. Así es. Sí. Padre, yo si acaso agregaría en la parte de las instituciones, para que los que nos escuchan no vayan a tener una confusión. Las instituciones llamadas partidos políticos no entran. No, esa no. Esas ya saben que son Esas simplemente son mafias parasitarias que simplemente les van a quitar el dinero. Esas no están.
Sin embargo, efectivamente, como lo dice el padre, hay una vinculación con el IEM, que es el Instituto Estatal Electoral de Morelos, de Michoacán, perdón, del IEM. Entonces hay una vinculación simplemente como un observador, y eso sí se aseguran, porque ellos fueron muy sabios, muy astutos, que por cierto, cuando los llevamos a Monterrey, padre, fue muy interesante porque alguien les dijo, oye, todo esto que durante una hora estuvieron explicando todo el proceso revolucionario, el punto pico fueron 186 fogatas, ahorita hay como 45 que están vivas, no está el pico del cambio, y yo estuve en 6 fogatas al menos en esos 3 días, primero, segundo y tercero de mayo, que acaba de pasar. Y es muy interesante porque ellos lo que hicieron con el gobierno estatal y federal fue decirle lo siguiente, mira, aquí está el dinero de las aportaciones federales y estatales porque nosotros pagamos el IVA. Así es que devuélveme lo mismo, yo no te vengo a pedir más dinero, nada más dame lo mismo que le dabas al PRI y al PRD, es todo. Sí. Y con eso se han dado el lujo de tener esa cooperativa de fabricación de adoquines, crear una sustentabilidad. Ellos te hablan de rasgos de sustentabilidad, de ecología, economía verde. Simplemente el colector pluvial les va a dar 9 meses de agua por gravedad. Y tú encuentras argentinos ahí y le dices, Trinidad Ramírez, por favor, Héctor Durán, si ustedes estudiaron hasta quinto año de primaria. Digo, sí, pero los muchachos del tecnológico de aquí regional de Cherán y todos los muchachos que estudian le saben al internet y nos traen la tecnología más avanzada. Y la pregunta que le hicieron la gente en Monterrey a esos señores es si requeríamos más educación para llegar a un cheranizar a México. Y ellos dijeron una cosa que es contundente, a mí me pegó en el mero corazón. Dijeron, antes que la educación está la dignidad. Lo primero que requerimos los mexicanos es volver a rescatar la dignidad de no dejarnos pisotear por nadie y dejar de poner el cuello para que nos lo estén poniendo una bota. Ellos no dejan entrar políticos, ellos saben que no les van a producir valor agregado, más bien les van a producir valor restado. Sí, y ver sus bienes comunales, como por ejemplo el rescate de toda la mina de grava, de cómo están reforestando el bosque. Ahorita tienen 1.200.000 arbolitos en un proceso automatizado de riego, que es impresionante. Las 300 gentes que se pasaron por ahí dijeron, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que hablen de tecnología sustentable? ¿Cómo es posible que estén hablando? Simplemente lo que decía el padre, ahí hay una ética y una honradez. Y les voy a decir algo que es clave, que es lo que nos debemos de preguntar los mexicanos para este 7 de junio o este 2015. Las señoras de Cherán dijeron, señores, aparte de todo, de poner esas limitaciones de que no cenar, cruzar las piernas como las espartanas allá en las épocas de Atenas y Esparta, les dijeron algo más. La decisión importante que los mexicanos y esta generación tiene que tomar es si le aventamos la pelota a nuestros hijos y nietos para que resuelvan en una situación ya caótica de México el asunto, o lo hacemos nosotros. Ellos decidieron, lo hacemos de una vez. Entonces yo a los mexicanos hoy les digo eso. Nos debemos de hacer la pregunta de Cherán, donde esos principios que mencionaba el padre son muy claros. Es ninguna institución que te reste valor. Que oye, ¿qué anda haciendo Leonel Godoy o Fausto Vallejo? A mí no me interesa. Aquí, bienvenido al país de Cherán, Michoacán. Así te lo dicen. El proyecto que tienen a 30 años de cómo van a convertir en un paraíso a Cherán, cuando estás a 10 minutos de Paracho, a 5 minutos de La Sabinita, donde se respira violencia, entrada del narcotráfico, presidentes municipales que depredan y se roban las cosas. Es increíble que a escasos 2 kilómetros veas otro mundo. Increíble. Hay otro principio que yo quiero rescatar de Cherán. Yo creo que, insisto, Cherán es una inspiración, es un ejemplo, no es un modelo porque no podemos enjaritar la misma receta a todo México. Claro. Pero los principios son válidos. No partidos, no políticos, eso es válido. Y hay un principio que yo pienso que se tiene que hacer. Mira, las mujeres sobre todo, pero los jóvenes también, dieron un salto cualitativo cuando dejaron de tener miedo o lo superaron. Totalmente de acuerdo contigo. Ellos vivían aterrados, vivían contra la pared, vivían prácticamente esclavizados por el crimen organizado y por la connivencia de los políticos con ese crimen organizado. Hoy sabemos que en México casi no hay diferencia entre los cárteles y muchos de la clase política. Entonces ellos, y ellas sobre todo, tuvieron que decir, vamos a superar el miedo.
Y era un albur. Y aguantar balazos a 1 metro de distancia. Claro que sí. Dijeron, vamos a superar esto y lo vamos a hacer. Cuando deciden, vamos a superar el miedo, sobre todo las mujeres, que son las más valientes, de verdad, ahí en No hay este duda caso, en eso. pero aliadas con los jóvenes también, hacen el cambio. Yo diría que esta es una gran lección para México. El estado corrupto que tenemos, el estado fallido, con este gobierno tan penetrado por el crimen organizado, ¿verdad? Está mandando este mensaje a la gente, la está aterrorizando, la está inhibiendo, le está diciendo, cuidado, no salgas, calladito te ves más bonito. Calladito te ves más bonito, y toda la vida ha estado con la bota en el cuello. Yo creo que Cherán nos dice, y las mujeres de Cherán muy valientes nos dicen, no señores, no es tiempo de miedo, hay que superar el miedo. Este gobierno es más débil de lo que se imaginan, es más débil de lo que se imaginan, porque el que no tiene autoridad moral, quien no tiene ética, está a punto de caer. Es cuestión de tiempo, porque entre ellos mismos se hacen pedazos. No los lleva el amor a la gente, ni siquiera el respeto a Dios, ni a la dignidad humana, ni a los derechos humanos. Los lleva el dinero, los lleva el poder y el dinero y el poder. Entonces, la gente de Cherán dio ese paso y demostró que sí es posible el cambio. Hay otra parte muy importante, padre, y tienes mucha razón de esos principios que nos enseña Cherán. Yo tengo 5 años en contacto con ellos, he estado 4 veces, muy cerca de toda su revolución, que fue exactamente en abril 15 del 2011. Pero fueron 2 años de organizar sus células. Bueno, en la vida de las ciudades les llamamos células, ellos les llaman fogatas y son realmente fogatas, ¿eh? Se prenden los cohetes para decir ya es momento, y los miembros del Cabildo o del Consejo Superior tienen su fogata. Trinidad Ramírez me dijo, en la fogata 7, Gilberto, te quisiera ver, va a haber atole. Hoy en la fogata 35 que está activa, me dijo Héctor Durán, que es el que firma como alcalde. Es impresionante lo que está ahí, pero hay una parte fundamental que ellos también nos da una confirmación de que el movimiento de Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, que son movimientos pacíficos, es la única manera de pelear contra una fuerza bruta. Ellos le llaman el poder del ciudadano unido. Se dice, no vamos a poder pelear fuerza contra fuerza. El otro señor trae AK-47, trae AR-15, trae tanques de guerra. ¿Cómo vas a sacar al Imperio Británico de aquí? Cherán se cuestionaba lo mismo, porque ellos usaban esos ejemplos y decían, ¿cómo voy a sacar al ejército ruso de Polonia? Pues si los cuates tienen fusiles para darlos a todos, no una muerte, 50 muertes. El poder de la unión, que es entonces la principal estrategia de un gobierno oligárquico, con un interés totalmente patrimonialista, evitar que los mexicanos nos empecemos a unir. ¿Cómo? Pintando a Jaime aquí presente de color amarillito, haciéndole creer a Armando que el turquesa es la mejor ideología, diciéndole aquí a Galindo, ¿por qué no eres moreno? Juan, porque es verde. Porque es verde. Divide. Y mira, lo acabamos de vivir nosotros ahorita en un laboratorio pequeño en Los Ángeles. Invitamos a la gente para hablar de cómo acabar con los partidos políticos, de cómo dar un salto cualitativo en una autodeterminación. Y entraron 4 gentes de un partido político a la reunión. Todo el tiempo se dedicaron a tratar de reventar la reunión. Estoy hablando de la Casa Roja en Los Ángeles. Todo el tiempo. Hasta que 50 gentes les dijeron, entonces, ¿qué están haciendo ustedes aquí? La señora todavía calificando de irrespetuosos porque se le cuestionó qué estaban haciendo ahí, si ellos iban a hacer proselitismo por un partido. Les dije, imagínense que ustedes que son de Morena estuviera también aquí gente del PRI, gente del PRD, gente del PT, gente del verde, del rojo, del PAN. Sería una cena de negros. Si casi nos dimos hasta con la cubeta y nada más había 4 gentes ahí de un partido, que ellos piensan que hay un chapulín colorado que los va a salvar. Porque ahí Televisa y TV Azteca han sido muy hábiles para ir creando una programación en la mente de la gente, que va a llegar un Mesías, que va a llegar un chapulín colorado, porque fíjense la expresión del mexicano, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Bueno, resulta que Chespirito, que en paz descanse, también falleció. O sea, ni siquiera va a llegar el chapulín colorado. Y nos ocurren 2 cosas. La primera, la gente piensa que va a llegar un Quetzalcóatl y siempre te llega Hernán Cortés, vestido de otro color. ¿Por qué? Porque realmente la revolución que estamos queriendo hacer en los mexicanos es una revolución, en lugar de preguntarte quién es el nuevo amo, es dejar de ser esclavos. Y sabes qué, ya te están preparando
un Mesías verde. Ah, sí, seguramente. No. Y nos van a aplicar la misma receta viniendo de Chiapas. ¿Cómo ves? Sí, exactamente. No, fue el que golpeó a su asistente. Es el muchacho este que lo cargan 4 indígenas, que le pagan 200,000 pesos a un artista para que ande de dama de compañía, cuando todos saben cuál es su vida íntima en Cancún de ese señor. Claro. Es una burla, es el cinismo total. Es más, es tan teatro que ¿por qué no invitamos a Carmen Salinas a que sea diputada? Pues a Lagrimita es una pura payasada. Pues de una vez, tráete a Héctor Suárez. A ver. Digo, ya caímos completamente en la decadencia de este sistema podrido. Y lo triste del asunto, padre, es que llevamos 100 años creyendo que cuando nazca una oposición, como nació el PAN, para quitarle al PRI, pues votamos por el PAN. Bueno, votó la gente por el PAN. Yo tengo credencial de elector, por cierto. Creo que es totalmente demoníaco que por poner mi nombre en el Instituto Nacional de la Esclavitud cobren un salario mínimo del Distrito Federal por mi nombre. Mi papá falleció. ¿Quién piensa cuando fallece tu papá ir a darlo de baja del INE ahora? Pues nadie hacemos eso. Entonces hay un 20% en la lista electoral, y por eso un amigo conocido que fue profesor mío daba, padre, sus discursos de campaña en el cementerio. Estos son los que votan. Nadie ha dado de baja a los que han muerto los últimos 15 años, porque los partidos cobran por cada esclavo que se registra. Ya se lo reparten en función de los votos. A ellos no les interesa absolutamente nada. Pero voy al tema nada más de Quetzalcóatl y de Hernán Cortés. El punto aquí es que el mantener esa zanahoria que se va moviendo año con año, nace el PRD, después nace el PRD de la Salvación. Ya vimos, ellos aprobaron la reforma fiscal, ahora le metieron a toda la frontera la homologación del IVA, y como siempre, ve las fotos de Humberto Roque Villanueva, aprueban un incremento, fíjense ustedes, del IVA, y hacen así, en público. Ahorita ya se están guardando más, pero yo he escuchado a 2 senadores de Sonora ir detrás de mí en el avión diciendo, de una vez les debimos haber metido el 18 del IVA, porque estos pendejos no dicen nada. Estamos callados. Y Martin Luther King lo tenía muy claro. No me preocupan los malos, que me preocupa es que los buenos, eso me aterroriza. No diga nada, no hagan nada. Y esa frase que decía el padre, de decir tenemos que hacer nosotros el proceso de cambio, es una sabiduría universal.